Muy buenas, enanos de Karazakarak, señores Dulzuan y sirvientes de la rata cornuda. Os habla Warhammer Historia. Recordaros a todos en cualquier plataforma, daros like y suscribiros, tanto si estáis en YouTube como si estáis en las plataformas de podcast. Saludos también a vosotros, ya sea en Spotify, Podimo, Apple Podcasts, iVoox. Un saludo muy grande. También saber, chicos, que si queréis apoyar este proyecto, lo único que tenéis que hacer es pasaros por el canal de YouTube Warhammer Historia y os podéis hacer miembros por tan solo €1 y formar parte del elenco grupo, que son los hermanos de batalla, como son Daniel, Daenielus y Rafael, que son los 3 hermanos de batalla que forman parte de esto, que han decidido apoyar económicamente este proyecto, así que yo no tengo otra cosa que agradecérselo. Muchísimas gracias a los 3 de corazón. Y hoy vamos a seguir con el fin de los tiempos, ¿no? Vamos a seguir avanzando. Hoy se viene mucha trifurca. Hoy vamos a centrarnos en el Imperio y vamos a centrarnos en Ulthuan. Se vienen cositas importantes, ¿no? Ya lo dejamos en que el Imperio empieza a caer. En Ulthuan Tyrion se ha vuelto loco. Hemos conseguido que Malekith, el horrible Malekith, se convierta en Rift Phoenix. Y ahora Tyrion es el Malekith, ¿no? Podemos decirlo, ese cambio de papeles que ha habido un poco a nivel de lore. Y vamos a seguir cómo avanzan estas dos historias. Así que, sin más dilación, vamos a ello. En los yermos del norte, donde el viento corta como cuchillas y la escarcha guarda los ecos de antiguas matanzas, innumerables hordas se congregan bajo el estandarte del Rey de los Tres Ojos. Como sangre oscura brotando una herida abierta en la corona del mundo, los ejércitos del caos marchan hacia el sur, dispuestos a llevar la ruina a toda la creación. Los señores de la guerra, marcados por los poderes ruinosos, se internan en los reinos civilizados con promesas de gloria inmortal y destrucción eterna. Cuando los ojos del norte se abran y la sangre caiga como lluvia sobre las torres de los hombres, el fin de los tiempos habrá comenzado. Esto es de la profecía del crepúsculo del mundo. La muerte acecha cada rincón del planeta, se manifiesta en las guerras que desgarran la tierra, en la podredumbre que consume a los pueblos y en la oscura sombra de un poder que se alza desde el sur. En Ulthuan, el rey Fénix, Malekith, oculto incluso a los ojos de sus súbditos, mueve los hilos del destino, mientras el príncipe Imric de Caledor lucha en su nombre. Una y otra vez los ejércitos del verdadero Fénix se enfrentan a la locura encarnada en Tyrion, el falso salvador, ahora transformado en la encarnación de Caín, el dios de la sangre y la guerra. Las tierras de Tirannok y Etaín han caído bajo el dominio del Fénix, cortando las rutas de la flota del señor del mal Aisling y aislando el mar de los sueños en un silencio de fuego y muerte. En los junglares húmedos de Lustria, los hombres lagarto han repelido el primer asalto con la furia fría de los antiguos. Pero sus victorias son efímeras, solo enfrentan una facción del verdadero enjambre. Ciudades milenarias ya han sido reducidas a ruinas, la red geomántica se resquebraja y los venerables Slann yacen agotados en cuerpo y mente. Entre los restos de los templos humeantes, el clan Pestilens de los Scavens prepara su regreso, trayendo consigo pestilencia y blasfemia. Pero es el imperio de los hombres quien afronta ahora su hora más oscura. Desde más allá de las grandes murallas surge una marea de carne corrompida y acero ennegrecido, una horda consagrada a la putrefacción y a la peste. Allí donde marchan, las tierras arden y mueren, y en su muerte solo nace más corrupción. 3 ejércitos de pestilencia cruzan los campos imperiales, arrasando fortalezas que resisten hasta el último hombre. ¿Y cómo puede el acero mortal vencer a aquello que no muere, que se alimenta de la ruina misma? Solo el fuego, la fe y el sacrificio podrán purgar la inmundicia o arrastrar al imperio entero a su tumba. En las heladas costas del norte, donde los mares hierven con inmundicia, 3 colosales fuerzas se reúnen bajo el emblema pestilente de Nargel, el padre de la corrupción. Decenas de tribus bárbaras y bandas de guerra se inclinan ante los Glotkin, los elegidos del padre de la plaga. Con 3 clavos oxidados marcan sus escudos, símbolos de su juramento de morir por la gloria del dios de la decadencia. Desde las montañas del Fjordling, los hermanos Glotkin forjan alianza con Kutrot Spum, el señor de los tentáculos y capitán de las flotas de plaga.
En un ritual blasfemo sacrifican a una bestia de vórtice, y su padre escucha su ofrenda. Las aguas se ennegrecen, los vientos se tornan pútridos y el hedor de la muerte sopla hacia el sur, empujando sus flotas hacia las tierras de los hombres. Poco después llegan los jinetes de Maggoth, de Ithenhorpik, comandados por el medio demonio Orgoth Demon Spew. Así se forma el triunvirato sagrado de la plaga, uno por cada lóbulo de emblema de la mosca, los tres portadores de la putrefacción. Tras aplastar a las flotas élficas que patrullaban las aguas de Noska, la gran armada de la plaga se divide en tres enjambres de pestilencia. La primera, bajo el mando de Glodkin, pone rumbo a Marienburgo, la joya portuaria del imperio. La segunda, liderada por Guthrum Spum y sus guerreros de élite, navega hacia las costas de Nordland, abriéndose paso por los antiguos caminos enanos hacia el Dragwall y la capital, Aldorf. La tercera fuerza se dirige hacia el Golfo de Kislev con la misión de arrasar en Nengrado y marchar sobre Talabenheim. Con esta invasión tripartita, las plagas de Nargil se esparcirán por todo el imperio, convergiendo finalmente en Aldorf en la noche sin luna conocida como la Noche de los Dioses. Los primeros en llegar fueron los Glodkin, cuando los vigías de Marienburgo avistaron las velas ennegrecidas y los mástiles cubiertos de carne podrida de la flota enemiga. El pánico se extendió como fuego entre los muelles. El buque insignia, el Lobo Verde, avanzaba rompiendo las olas siguiendo un enjambre de naves malditas que escupían humo y bilis. Las campanas de guerra resonaron en toda la ciudad y los cañones de la flota mercante rugieron con furia. Pero las catapultas de plaga respondieron con vómito corrosivo y urnas de pestilencia. Una de ellas, lanzada por el propio Ezra Clod, sobrevoló y se estrelló contra el corazón del puerto. De ella brotó un excremento verde y palpitante, un tumor vivo que creció y devoró la piedra y metal por igual. El dique, orgullo de los enanos constructores, se quebró bajo la corrupción, y el mar se tornó en una ola de podredumbre que engulló la ciudad. El amanecer sobre Marienburgo fue ahogado por el humo y el estruendo. Con el rugido de silbatos, campanas y bocinas, los regimientos de toda la vasta extensión del viejo mundo se alinearon hombro con hombro a lo largo de los muelles de la gran ciudad. Eran miles, piqueros, fusileros, artilleros y mercenarios, todos formando un muro de pólvora, hierro y esperanza. Desde las torres y tejados los cañones apuntaban hacia el horizonte, donde el mar hervía con velas ennegrecidas y cascos corroídos. Y fue entonces que los bárbaros del norte tocaron por fin tierra. Como una ola de carne y acero cargaron entre los truenos de los arambuces y el rugir de los cañones. Cayeron por cientos despedazados por la tormenta de fuego imperial, pero su furia no se extinguió. Buscando abrir una brecha, los Glodkin desataron su magia corrupta. Una lluvia de matorrales verdosos cayó sobre la ciudad y cada proyectil, al estrellarse, devoró piedra, madera y carne por igual, dejando tras de sí masas palpitantes de propia pestilencia. De aquellas abominaciones brotaron los Guteblings, engendros demoníacos deformes que se arrastraron entre las calles y tras las líneas imperiales masacrando sin distinción. El caos se apoderó del puerto. Con el enemigo distraído, la gran vanguardia avanzó. Cada guerrero del caos, revestido de hierro y podredumbre, se abrió paso entre decenas de hombres. Las tribus de los ojos inyectados en sangre y los saqueadores rojos se inmolaron por la gloria de sus dioses, cayendo bajo una lluvia de lanzas y fuego. Pero donde un hombre caía, tres bestias surgían. La resistencia imperial se quebró, y los malditos, guerreros mutantes y deformes, irrumpieron en las líneas. Entonces los Glodkin se alzaron sobre la ciudad como titanes. Ezra Clod, el hechicero, alzó sus manos podridas y liberó una nube pestilente que se extendió por los tejados, ahogando a los últimos artilleros. La vegetación negra se multiplicó, trepando por las murallas, devorando piedra, carne y transformando la ciudad en un hervidero purulento. Aterrados, los ejércitos mercenarios, hombres que habían vendido sus espadas por oro, huyeron en masa. Ninguna fortuna podía comparar la vida de los heraldos del infierno. Y así Marienburgo fue sentenciado. Pero el destino, caprichoso como siempre, no había terminado. Desde el este, ondeando entre el humo, aparecieron cientos de estandartes, los irregulares de Reikland, bajo el mando del conde Albrecht von Karlburg. Los supervivientes vitorearon hasta que la tierra misma comenzó a temblar. De las sombras emergió Mundrath el Cruel, el señor vampiro de Marienburgo, despertando a los muertos de su letargo.
Los cadáveres de los caídos se alzaron con odio en sus ojos vacíos, partiendo en dos a sus asesinos. De las criptas, los sótanos y las propias calles surgieron los ocultos, una horda de miles y miles de cadáveres que llenaron las avenidas hasta el ahogo. Marienburgo, la ciudad viva, se había convertido en una necrópolis que devoraba a sus verdugos. Los nórdicos rabiosos cargaron de nuevo. Las calles se convirtieron en un torbellino de carne, hueso y acero. Los malditos se enfrentaron a los muertos, mientras los sacadores rojos trataban de enflanquearlos. Los Glotkin, colosales y pestilentes, irrumpieron entre los no muertos, aplastándolos bajo sus masas. Entonces Cethra, con una sonrisa enferma, señaló hacia el cielo. Un trono de aquelarre descendía entre las brumas portando a la Dama Blanca, cuya magia hizo que los merodeadores se destrozaran entre sí, hechizados por la locura. En los muelles un rugido hizo temblar la piedra. Una gigantesca criatura alada descendió sobre los hombres, el Terrorgeist de Suidok, conocido simplemente como la Bestia, que lanzó un grito tan agudo que la muerte se extendió en ondas invisibles, rompiendo cráneos y corazones. Los Glotkin comprendieron que si esa bestia no caía, todo estaría perdido. Rugiendo como montañas vivas, los tres hermanos se lanzaron hacia los muelles, abriéndose paso entre cadáveres, fuegos y putrefacción. Allí los esperaba Mundrath, rodeado por su guardia vampírica. La batalla fue un cataclismo. Murciélagos cubrieron el cielo, los espectros de Cain desgarraron a los hombres y el mar se tiñó de negro. Los nórdicos lucharon como animales acorralados, matando una docena por cada uno de los suyos, pero su número no menguaba. Finalmente, con un rugido que hizo temblar los cimientos del puerto, los Glotkin atravesaron el pecho de Mundrath con una lanza de hueso y putrefacción. El señor de los vampiros cayó, disolviendo en cenizas su ejército. Y justo cuando los muertos se desmoronaban y el aire aún apestaba corrupción, el ejército de Reikland llegó. Eran apenas 200 hombres, pero su porte era el de un ejército de héroes. Los espaderos de las espadas pálidas marchaban junto a los espaderos de Carroburg, hombro con hombro, con los alabarderos de los piñones dorados. A sus flancos los pistoleros de las tierras fronterizas y los hijos nobles del extranjero aguardaban decididos a morir por el imperio. Frente a ellos los nórdicos rugieron y golpearon sus hachas contra sus escudos, invocando a sus dioses. Los imperiales respondieron golpeando sus alabardas contra el acero de sus escudos heráldicos, símbolos de dos cometas y el martillo reluciente entre la ceniza. El choque fue brutal, como dos hermanos enemigos, uno salvaje y otro disciplinado, se encontraron una danza de muerte que hizo temblar la tierra. Huesos quebraron, la sangre corrió y por un momento la línea imperial resistió. Pero el destino, siempre cruel y burlón, volvió a inclinar la balanza. En los muelles empapados de sangre, los guerreros imperiales comenzaron a resbalar sobre el pavimento carmesí, y una brecha se abrió, apenas lo suficiente. Los bárbaros se precipitaron como una marea rompiendo las líneas y aniquilando a los últimos defensores. Y así, entre fuego, pestilencia y el eco de los cañones, Marienburgo cayó. La joya del comercio imperial fue devorada por la corrupción, y su nombre se convirtió en sinónimo de perdición. Mientras en Ulthuan, tras la caída de Etain y Tiranoc bajo el yugo del príncipe Imrik, la guerra se extendió como una herida ardiente hacia las nieblas de Ibres, aquel reino antaño glorioso y ahora envuelto en el velo arcano que devoraba toda luz. Pero antes de que el acero alto élfico pudiera decidir su destino, las huestes del dios oscuro descendieron sobre ambos ejércitos, obligando a príncipes y dragones a abandonar las tierras sumidas en brumas. Saferi fue la siguiente en caer, sus magos consumidos por el fuego draconino. Solo la torre de Jued, altiva y eterna, se mantuvo apartada, escogiendo la neutralidad sobre la guerra. Imrik, sabio en su orgullo, respetó su decisión, y con ello sembró una chispa de duda entre sus seguidores del verdadero Fénix. Así, cuando Tyrion despertó de su herida y se proclamó Rey Fénix, el eco de su voz resonó como una blasfemia ante los reinos del Thuan. Sus detractores desaparecieron en el silencio, víctimas de medios oscuros que nadie osó investigar nunca. Con su ascenso, Tyrion marchó al norte, reuniendo dragones y lanzas en las ruinas de Tor y Bres, y aplastó las defensas del príncipe Imrik. La batalla del lago Cayana fue su clímax. Allí el acero de la traición rozó la garganta del señor de Caledor. Solo el sacrificio de los caballeros dragón salvó a su príncipe del golpe final. Desde aquel día, la llama de Tyrion ardió con un fulgor insano.
Ejército tras ejército sucumbió ante su avance, y Morazi, tejedora de sombras, le ofreció su poder. Pero incluso ella temía la mirada, pues Tyrion no habría dudado de destruirla si su magia cruzaba el umbral prohibido. Finalmente, tras su conquista, el falso rey Fénix regresó a Kotyk, donde se rodeó de cortesanos enloquecidos y del susurro de la corrupción. Rumores de actos impíos infestaron su corte, y el aire mismo olía a locura. El príncipe Dajoran de Kotyk osó desafiarlo, y este desapareció. Su linaje fue consumido por la demencia. Pero volvamos al imperio, y seguimos con la profecía del fin de los tiempos. Los tres hermanos derribarán al imperio de los hombres. Su maldición marchará con ellos, y la vida misma se pudrirá ante su paso. Pues mientras en Ulthuan se ahogaban en sangre y fuego, el viejo mundo, la peste avanzaba sin piedad. Desde las costas de Nordland, las flotas de plaga arribaron bajo el estandarte de Nargel. Antaño los guerreros del conde Theodori y Kauser habían defendido las playas contra los bárbaros de Noska. Ahora reinaba solo el silencio. Los Grudkin, los hijos degenerados del norte, desembarcaron sobre arenas corrompidas que una vez fueron su hogar ancestral. El bosque de Laurelon se alzó como último obstáculo, allí donde las huestes de Gutros Spum se internaron entre sombras vivientes, acosadas por los silvanos y las bestias salvajes. Pero el campeón de la putrefacción no se detuvo. Sus ogros dragón desgarraron los troncos milenarios y su pestilente ejército abrió un sendero de muerte hasta las cavernas del Heraldo, donde los hombres bestias aguardaban. Juntos marcharon hacia el corazón del imperio. Entre las sombras de Darkwall, los exploradores imperiales avistaron el avance enemigo. Marcus Wulfhart, el legendario mariscal de Khazan, trató de advertir al Graf Boris Todbringer, pero el conde, cegado por su odio hacia Khazrak el Tuerto, ignoró la amenaza. Así que Marcus partió hacia Aldorf, la capital, donde el hedor de la pestilencia ya se alzaba como una marea oscura. Kudhelbor, el mariscal del Reich, se erigió como el último baluarte del imperio. Entre disputas de condes y rumores de la llegada de Nagash, la peste se infiltró en cada calle, en lo profundo de la ciudad, oculto en un hospicio abandonado. El doctor Festus, el sanguíneo, preparaba su obra maestra, un brebaje inmundo que transformaría a Aldorf en un jardín marchito y digno del padre Nargal. Pronto la putrefacción del caos se extendió hasta las profundidades más oscuras y antiguas del bosque. Los árboles, antaños orgullosos y verdes, se tornaron de un blanco enfermizo. Sus troncos y ramas, cubiertos por telarañas, se extendían como un manto fantasmal, abarcando kilómetros y kilómetros en todas direcciones. Un silencio antinatural cayó sobre el ejército pestilente, y en ese silencio, como una sombra viviente, el enemigo atacó. Por todo el bosque las telarañas vibraban con un estremecimiento maligno. Miles de arañas, algunas tan grandes como hombres y otras del tamaño de gigantes, surgieron de la oscuridad, emboscando a los invasores con la ferocidad letal. A su lado emergieron las tribus goblins del bosque de los Skudlas, lideradas por un enigmático goblin de ojos verdes brillantes conocido en susurros temblorosos como el cacique enmascarado. Al presenciar el despliegue de estas fuerzas salvajes, Guthor de Spum ordenó un avance hacia un gran claro, donde los goblins realizaban antiguos rituales de sacrificio. Los guerreros, acorazados de los hijos de la última plaga, los siguieron, abriéndose paso entre los árboles. Sus armaduras resistieron la lluvia de flechas que caía desde lo alto. Paralelamente, Eogorik el Vil, su mano derecha, lideraba un segundo grupo con un rumbo tan letal como decidido. El caos se intensificó cuando los bramidos del ejército del caos atrajeron la atención del señor de la guerra, Groka Goreaxe, acompañado por hordas de orcos salvajes que irrumpieron desde el lado opuesto del claro. Desde el dosel del bosque, una lluvia de arañas descendió sobre las filas del caos, mientras enjambres de jinetes de araña hostigaban los flancos con ataques relámpagos. Con apenas 1000 guerreros de élite, el ejército de Guthroth enfrentó una fuerza de casi 10 veces mayor, avanzando como una marea implacable de pestilencia y acero. En el centro del claro, Guthroth se batía sobre el santuario de guerra del caos, donde la infantería pesada resistía con tenacidad infernal. Sin embargo, manadas de arañas alcanzaron su brillo de guerra del caos, vertiendo veneno sobre sus gigantescos portadores mutantes, obligándoles a desviar su avance mientras otros jinetes arañas se abalanzaban sobre las filas. Desde lo alto, un enjambre de moscas demoníacas descendió, salvando a Guthroth de una muerte segura. Al este, un chillido ensordecedor anunció la llegada de 3 monstruosas Arachnarok que aplastaron a la manada de Walder Beast.
que flanqueaban al caos. La Ragnarok azul, llamada Stomping Cop, atravesó las filas enemigas, empalando a varios de sus enemigos con sus garras y despedazando un minotauro de un solo mordisco. Red Gobed, el araña rojiza, se lanzó sobre el guerrero del caos, disparando proyectiles de su catapulta improvisada, hasta que un hechizo del heraldo abrió un pozo negro bajo sus pies, sumiéndole en una corrupción hirviente. A la derecha, los ogros dragón de las hachas colmillo irrumpieron en la refriega, enfrentándose al Ragnarok azul. Un campeón ogro dragón se lanzó sobre las ramas de un roble, impactando contra la criatura, que escupió telaraña para defenderse. Aún así, el ogro la atravesó y la partió en dos, mientras el heraldo conjuraba moscas demoníacas que infectaban a la bestia, derribándola con un espasmo mortal. En medio de la batalla, los salvajes orcos de Jabalí Chicos asaltaban las filas del caos bajo el implacable señor de la guerra, Groka, mientras Ogorik el Vila avanzaba sin descanso, decapitando enemigos con precisión. Incluso los cadáveres continuaban atacando, arrastrando la muerte a su alrededor hasta que la fuerza implacable de Ogorik los redujo a la nada. El cielo rugió con un trueno que sonó como la carcajada de un dios. Los jinetes podridos irrumpieron en la refriega, arrasando a las hordas de Groka. Desde las alturas, el tercer Ragnarok, montado por el chamán Goblin Tinid Cuatro Ojos, aterrizó sobre los caballeros del caos, dispersando moscas demoníacas con su gigantesca criatura lunar. Cada contacto con sus patas incendiaba a los guerreros, hasta que Jaber Sith, el heraldo, hundió al chamán en su boca, disipando la luz de la araña. Finalmente, Gruto de Spum se enfrentó al cacique enmascarado, hiriendo a su montura antes de atrapar al Goblin en sus tentáculos. Con un grito desafiante, el Goblin mordió al señor de la guerra, pero el veneno solo le corrompió hasta que el cacique estalló con un chasquido húmedo. La horda de 10.000 hombres se quebró y huyó, dejando a Gutot y su reducido ejército como vencedores de un Dragwall que parecía maldecido. Tras la victoria, una cúpula de espinas oscuras surgió del suelo, mientras urnas de la plaga derramaban su contenido sobre el campo. El antiguo poder del claro Goblin fue absorbido por Nagel, consagrando el lugar de la peste eterna y la victoria del caos. La última y más diminuta fuerza de invasión merodeaba con sigilo por las aguas oscuras frente a la costa del Golfo de Kislev, la misma desembocadura de la asediada ciudad portuaria de Erengrado. Al bordo del Bullfeed, la pequeña embarcación se deslizaba por el mar como un espectro, esquivando con precisión mortal las flotas de asalto de los altos elfos y el fuego implacable de las enormes fortalezas marítimas de Ozlan, atrincheradas con cañones preparados para aniquilar a cualquier intruso. Mientras los Glodkins comandaban decenas de miles de tribus tatuadas y Guthroth Spum arrastraba cientos de guerreros corpulentos del caos y manadas de hombres bestias, la fuerza que desembarcó frente a Nengrado consistía en apenas 3 figuras. Pero no eran simples guerreros, eran los 3 campeones de las tribus Cuerno de Hielo, los favoritos de Narger en los confines helados del norte, los portadores de corrupción y muerte a cada paso. Al frente de esta tríada de terror estaba el infame Orgoth Demon Spew, medio demonio y conocido en los fríos picos del norte como el rey bastardo del Cuerno de Hielo. A su lado el legendario Bloab Rospaunet, señor de los demonios, veterano en la gran guerra contra el caos en el año 2303 del calendario imperial, y compañero inseparable de Orgoth Demon Spew desde la sangrienta batalla de Kislev. Cerraba el triángulo mortal Morif Death, Twisborn, maestro en argletes, un guerrero jovial en apariencia, siempre acompañado por enjambres de demonios diminutos que zumbaban a su alrededor como un augurio de pestilencia. Su destino inmediato era Brash Keep, donde se unirían a las bandas aisladas de guerreros de Narger y prepararían el camino hacia Aldorf, la capital del imperio. Mientras estos heraldos de la peste avanzaban, la sombra del caos se extendía por todo el imperio. Los rituales oscuros de Darkwall corrompían bosques enteros, la vegetación se volvía espinosa, letal, los cuerpos empalados de campesinos y plebeyos se balanceaban entre las ramas como advertencias macabras. La misma oscuridad infectó las aguas de Marienburgo, tiñendo ríos y canales de un musgo negro de corrupción. La plaga se propagaba imparable, segando vidas por centenares cada mes, y hasta los no muertos temían la expansión de aquel mal. Vlad von Caster, desesperado, envió una vez más un mensaje personal a Kul Helborg, advirtiendo del desastre inminente si el imperio, con su obstinación, negaba ayuda. El mariscal de Reik, sin embargo, rechazó el aviso,
confiando en la ayuda de los caballeros bretonianos. Miles de ellos, bajo la bendición de la dama, se reunieron preparados para desatar una guerra errante que desafiaría las fuerzas oscuras que devoraban el imperio. Pero la corrupción no se limitaba solamente al mundo normal. En el reino de lo divino, los dioses de la humanidad comenzaron a enfermar, reflejando la miseria que se extendía entre los mortales. Entre ellos, Tal, el dios de la naturaleza y del bosque, fue el más afligido. Mientras la corrupción de Glodkins invadía los bosques y las aguas del imperio, Tal se postraba atrapado bajo un manto de espinas negras y cubierto de un musgo negro de tumba que trepaba por sus piernas. Incluso el poder curativo de la diosa Saya de escapar de las garras de Nargel no podría sanar la plaga que consumía al guardián del bosque. En ese momento el mundo parecía contener la respiración y un silencio tenso, mientras la enfermedad, la corrupción y la muerte avanzaba inexorablemente. Mientras la guerra avanzaba, los jinetes de gusano, monstruos viscosos y retorcidos, precedían la llegada a la infame fortaleza de Latón, justo antes del apogeo del verano, donde las guarniciones del caos, pese del temor y la reverencia, se ofreció a los tres campeones. El solsticio de verano del 2525 el calendario imperial vio un espectáculo que ningún mortal podría olvidar. Las lunas gemelas chocaron en los cielos, tiñendo el firmamento con un eclipse de luz y oscuridad. Bajo su cenit, un ritual terrible se desató. Miles de hombres bestias se retorcían en los bosques asfixiados de Darkwold, balando y sangrando y festejando en masa, mientras la luna del caos eclipsaba a su hermana mayor, formando un halo de luz corrupta con un núcleo de tinieblas que devoraba la propia noche. En el centro de la aquelarre, el heraldo se alzaba, con brazos abiertos, recibiendo el poder del eclipse. Bebió de un frasco de sangre demoníaca, y su cuerpo se retorció entre la agonía y el éxtasis, goteando el veneno que le recorría los dientes. En el cielo, la luna oscura se retorcía con zarcillos verdes que golpeaban la tierra, cada toque derribando la piedra que emanaba del imperio. Los monolitos estallaron con un brillo blanco tintileante y un estruendo titánico que resonó por todo Darkwold, abriendo portales brillantes al otro mundo, desde los cuales emergieron las horrendas legiones del Padre de la Plaga. Para el otoño del mismo año, Orgoth's Demon Spew lideraba el ejército de Braskip desde las montañas medias hasta el corazón del imperio. Lo que para mortales habría sido un suicidio seguro, avalanchas, ventiscas, ataques de quimeras, se convirtió para los medio demonios en un trayecto casi natural. En meses, los jinetes de gusanos alcanzaron los bosques que rodeaban la imponente ciudad-fortaleza de Tal Abheim, donde la ley marcial había transformado la urbe en un coloso preparado para resistir cualquier asedio. Milicias, artilleros y soldados profesionales defendían cada acantilado de Talagrad, mientras los lagos y granjas abastecían a la ciudad como fortalezas de vida frente a la muerte que se acercaba. Pero Tal Abheim no esperaba lo peor. La pequeña partida de los jinetes gusanos, lo suficientemente diminuta para pasar desapercibida, escaló los escarpados acantilados de la ciudad, hundiendo sus hachas en las pieles viscosas de sus propias monturas demoníacas. Pacientes y silenciosos, aguardaron hasta el camino de guardia. Cuando la guarnición desprevenida no tuvo tiempo siquiera para armarse, entonces los campeones del cuerno de hielo descendieron sobre ellos como la ira concentrada en Nargel, masacrando cada defensa que se interponía en su camino. El caos se desató cuando la ciudad se vio inundada por las fuerzas imperiales. Lluvias de flechas y explosiones de pólvora intentaban contenerlos mientras los campeones abrían paso sobre sus monstruosas criaturas. Calle tras calle, las defensas fueron aplastadas y Tal Abheim, orgullosa y fortificada, comenzó a sucumbir bajo el empuje letal de los medio demonios. Finalmente el fracaso se hizo evidente. Orgoth Demon Spew ordenó la retirada de los sobrevivientes, dejando atrás a aquellos que no pudieron seguir el ritmo, mientras los jinetes gusanos se escabullían hacia los límites del bosque. Pero entonces surgió lo inesperado. En los árboles apareció la legión de plaga de Epidemius, el Taiman de Nargel, heraldos del verdadero apocalipsis. Con un gesto creó una pira impía sobre la ciudad y lanzó la urna de plaga. El humo se tornó blanco y lechoso y flotó por la ciudad, mientras un trueno aterrador resonó y la sangre amarillenta se derramaba sobre las calles hasta inundarla. Tal Abheim estalló en un caos absoluto. La población presa del temor huyó en masa hacia las puertas que abrían camino al enemigo. La batalla de Tal Abheim había comenzado y con ella la ciudad caía bajo la maldición de Nargel.
La fuerza de vanguardia que salió apresuradamente de la ciudad moribunda estaba formada por un núcleo de guerreros curtidos y endurecidos por décadas de guerra, pero incluso los más valientes sabían que se enfrentaban a una fuerza inmensa y despiadada. Los últimos defensores de Talabheim quedaron atrapados entre las murallas de su propio cráter y un ejército de demonios que avanzaba inexorable, sabiendo que quizás sería su último amanecer. Los hombres y las mujeres de Talabheim se unieron en una muralla de acero y coraje, decididos a arrastrar consigo a cuantos engendros infernales pudieran derribar antes de caer. Cuando las hordas llegaron, no fue la frenética carga de los berserkers del norte lo que presentó ante ellos, sino una marcha dolorosamente lenta y letal. Cada demonio parecía empalarse en las puntas de lanza de los defensores, sus manos enfermas y garras oxidadas buscando hundirse en los cuerpos mortales. En primera línea, los perros de Talabheim y las hojas del cráter mantuvieron la línea, pero la horrible visión de sus enemigos hizo que incluso los más valientes vacilaran. Entonces una voz imponente resonó en el cráter. Revan Grace avanzó al frente con su espada ardiendo en un fuego violeta que devoraba a los demonios con un solo toque. Vigorizados por su presencia, los soldados afianzaron sus lanzas, enviando a los demonios al otro mundo. Lo que comenzó como una resistencia desesperada se convirtió en una masacre. En apenas una hora, una décima parte de las fuerzas enemigas yacían destrozadas en el campo de batalla. En el corazón del combate, las hordas fanáticas conocidas como los caminantes de ojos salvajes se lanzaron por docenas contra los campeones del Cuerno de Hielo, pero su frenesí y fervor fueron inútiles. Rápidamente quedaron convertidos en cadáveres destrozados, esparcidos por el campo. En el punto álgido de la lucha, Adric Greenwood, el señor Ámbar, se elevó sobre las murallas, creciendo hasta adoptar la forma de una terrible mantícora, desplegando alas enormes y abalanzándose sobre los campeones, golpeándolos con garras y cuernos que podrían desgarrar acero. Cuando la victoria parecía al alcance, el destino intervino. Los campeones medio demonios demostraron ser demasiados poderosos. Mientras Greenwood luchaba por escapar, un campeón aplastó con sus botas a un soldado imperial y saltó sobre la mantícora, hendiéndola por el vientre. La criatura fue devorada por demonios y norgletes, incapaz de sobrevivir al ataque. Peor aún, un trío de bestias salvajes distrajo al tanque de vapor imperial, mientras enjambres de norgletes obstruían sus cañones. Cuando finalmente disparó, el tanque explotó, destrozando a los soldados que habían confiado en él como refugio. La suerte finalmente abandonó a los defensores. Revan Grace recibió un golpe de metralla en el cuello, y sin su guía los soldados imperiales se dispersaron, huyendo en masa hacia los puertos de Talagrad, buscando escapar hacia Aldorf, antes de ser atrapados por los demonios. Y así fue como Talabheim cayó, su cráter y sus calles convirtióse en un escenario de muerte, devastación y horror eterno, mientras los campeones del Cuerno de Hielo y sus huestes de Nargel sellaban la ciudad con la corrupción del caos. Mientras en Ulthuan los postreros días del gran continente habían llegado, durante incontables eras Ulthuan, la joya suspendida del mundo, cuna de los inmortales Asurs, se había sostenido precariamente al borde del abismo, anclada no solo por la fuerza del gran vórtice que giraba en el corazón del mar interior. Ahora ese mismo poder que mantenía el equilibrio del mundo debía ser liberado, o todo cuanto existía perecería bajo la sombra del fin. Y así dos voluntades se alzaron en conflicto sobre los restos del reino. Por un lado, un falso salvador cuya furia devoraría a su propia raza, y por otro un monarca negado, olvidado por el paso de los siglos, que resurgía envuelto en el fuego que antaño había consumido. En aquel tablero donde los dioses movían sus piezas, los héroes y traidores eran empujados hacia su destino. Corgil, antaño orgulloso, capitán de los Leones Blancos, comenzó a dudar de su lealtad, pues la locura de Caín había envuelto con su sombra a todos los que rodeaban. Así marchó a la guerra no por deber, sino buscando una razón que le permitiera escapar del oscuro influjo de su señor. Condujo sus tropas al reino de Etain, donde repelió las incursiones de los corsarios del siniestro Lokir, y arrojó la guerra hasta las puertas mismas de Lothar. Pero sobre las murallas de la ciudad ondeaban los estandartes de todo Ulthuan, y desde los cielos descendió Malekith, el rey Fénix renacido, envuelto en fuego como un cometa. Su armadura, antaño ennegrecida, brillaba con luz interior, alas de fuego brotaban de su espalda, y su espada resplandecía como el fulgor de Asurian. Ante aquel portento, las huestes de los reinos élficos se inclinaron, y el ejército de Corgil se arrodilló al ver las llamas del Tíos en la frente del verdadero rey. A los que se rindieron, les fue perdonada la vida,
pues Malekith había dejado atrás la sombra del tirano para reclamar el destino del príncipe que debió ser algún día. Sin embargo, incluso el último Fénix tenía aún mucho que aprender. Tras siglos de oscuridad y rencor, debía conquistar los corazones de su pueblo si deseaba unir a su raza bajo un mismo estandarte. El ocaso de los elfos se acercaba, y con él la hora del último despertar de Asurien. El resurgimiento de Malekith trajo consigo la duda entre aquellos pocos espíritus aún no corrompidos por la locura de Tirion. Entre ellos se alzaron dos almas que habrían de cambiar el destino del reino: Corgil, capitán de Leones Blancos, y Adrana, hija del príncipe Dayoran, quienes lograron romper el velo que oscurecía sus mentes y contemplaron la demencia que consumía al antaño héroe de Ulthuan. Pero el tiempo no les concedió tregua. Tirion marchó sobre Aberlon, decidido a reclamar a Alarielle como su reina. Cuando su ejército alcanzó los claros sagrados de Whitland, halló entre sí una fuerza que no se rendiría. La reina eterna, imbuida por el poder de Isha y los vientos de la vida, se alzó en defensa de su reino acompañado por Lord Araloth de Talsin y Orion, el rey salvaje del Claro. Desde la distancia, Tirion, con voz arrogante, exigió la rendición de Alarielle y la proclamó suya. Pero la reina, siempre serena y luminosa, le negó con firmeza. El verdadero Tirion jamás me pediría tal cosa. Así ambos ejércitos se prepararon, los estandartes dorados de los Asur ondeando junto a la ferocidad salvaje de los Azrai. Y cuando el primer viento rugió entre los árboles, la reina eterna lanzó un grito desgarrador. Morathi había extendido su magia oscura sobre el campo de batalla. La marea de guerra se desató. Orión y sus lanzas del rey salvaje cargaron para frenar al traidor príncipe, mientras Alaloth escoltaba a la reina hacia un santuario oculto. Alrededor, los jinetes salvajes, la guardia del Claro y los espíritus de la arboleda de Durthu luchaban bajo un cielo ennegrecido por los cuervos de Caín. En los flancos, Corgil y Adrana combatían con fiereza contra los guerreros charaxianos, mientras las garras de Dráquira, guiados por las crueles gemelos, Dalroth y Danor, se deslizaban por la espesura como sombras. Desde el aire, la risa de Morathi retumbaba como un vendaval de locura. En su camino se interpuso Nayeth, la profetisa, que con su séquito de magos conjuró la luz curativa de la reina eterna, resistiendo el veneno de la hechicera. El centro del frente se quebró cuando las hermanas de la matanza rompieron la línea de las lanzas élficas. Daith, señor de Torgoban, se interpuso con valentía, su espada danzando como una llama viva. Pero una de las hermanas, fingiendo estar muerta, alzó su daga y la hundió en el pecho. Araloth, viendo caer a su amigo, la atravesó con su lanza antes de acoger el cuerpo del héroe caído. Más en el norte, Durthu irrumpió entre las filas de Kotyke, mientras Sidras y los Caribs del enemigo rugían en respuestas. En el corazón de la batalla, Orión y Tirion se enfrentaron, Avatar contra Avatar, Dios contra Dios. Curnus y Caín chocaron en un duelo que estremeció los cielos. Pero la furia del dios cazador no bastó ante la cólera desatada del dios de la sangre. En su último aliento, el rey salvaje clavó el fragmento de su lanza en la herida que Imric había abierto tiempo atrás, antes de caer bajo la espada del traidor. Entonces, en ese preciso instante, Alarielle despertó de su trance. Un torbellino de ramas y luz la elevó al cielo, y desde lo alto desató la ira de Isha. El bosque entero se alzó contra los invasores, convirtiéndolos en árboles retorcidos y raíces eternas. Desesperada, Morathi pronunció una palabra prohibida, y su magia chocó con la de la reina, provocando una explosión que las derribó a ambas. Mientras la hechicera yacía inconsciente, Alarielle cayó de la altura, pero Durthu, el anciano espíritu del bosque, la atrapó antes de que tocara el suelo. Enfurecido, Tirion se lanzó sobre ellos, hundiendo su espada en el tronco del guardián. Por un instante todo parecía detenerse, y luego, con un rugido que estremeció la tierra, Durthu arrancó la espada de su pecho y lanzó a Tirion por los aires, hundiéndolo en la espesura del bosque. La batalla de Whithelland marcó un punto de inflexión en las guerras de la locura de Ulthuan. En aquel día fatídico, cuando la reina eterna Alarielle negó a Tirion, no fue solo un gesto de rechazo, fue la negación del derecho mismo de sangre y fuego, del título ancestral del rey Fénix. Con esa decisión, el destino de Ulthuan cambió para siempre. En los días que siguieron, Alarielle envió a sus doncellas a todos los rincones de la isla sagrada, portadoras de un mensaje urgente y terrible. El heredero de Aenarion había sucumbido a la locura. Así, los príncipes, que aún no habían tomado partido, fueron advertidos, y la duda se extendió por los valles, las torres y los santuarios élficos. Tiempo después, la reina eterna descendió a través de las raíces del mundo, hasta la gran ciudad de Lother.
Entre el estruendo de las olas y los cánticos del pueblo, marchó en solemne procesión hacia el palacio del rey Fénix. Allí, entre las multitudes congregadas, proclamó su unión con Malekith, el legítimo soberano de Ulthuan. Por primera vez en un milenio, las tres razas de los elfos, los altos elfos, los oscuros y los silvanos, quedaron reunidas bajo un solo estandarte. Pero en el instante en que cruzó los umbrales del palacio, Arariel se apartó de su esposo. En la soledad de sus aposentos, la reina que había sostenido el peso del mundo rompió su silencio, y el llanto contenido de siglos estalló en un torrente de lágrimas. Al amanecer, los estandartes del Fénix renacido ondearon sobre un ejército unificado, dispuestos a marchar en nombre del verdadero rey. Mientras tanto, en los campamentos del norte, Tyrion y Morathi contemplaban los resultados de la batalla. En su tienda, el silencio era denso, lleno de presagios. Fue entonces cuando Corgil, capitán de los Leones Blancos, descubrió el siniestro plan de Morathi: asesinar a la Reina Eterna. Decidido a impedirlo, urdió una empresa desesperada. La noche anterior, Corgil se había topado con el asesino conocido como Hoja de las Sombras, quien había segado la vida de la princesa Drana en su sueño. Pero antes de desaparecer, el asesino susurró palabras envenenadas, incitando al León Blanco a realizar aquella osada incursión. Protegido por la locura de Cain y las bendiciones mágicas de la difunta princesa, Corgil se infiltró sin ser detectado. Tyrion confiaba plenamente en él, y Morathi lo creía demasiado noble y leal para atrever a traicionarla. Dejó tras de sí un pequeño destacamento de leones blancos para mantener la ilusión de normalidad, y marchó al norte con un reducido séquito de la compañía Melena Pura. Sin embargo, cuando los estandartes carmesís de Har Ganeth aparecieron en el horizonte, el cazador de Morathi descubrió su engaño y la persecución comenzó. Los leones recorrieron la mitad del camino hacia un santuario antiguo antes de que los jinetes oscuros de los lanzacuervos los alcanzaran. Uno por uno, los guardianes de Cherace cayeron bajo las lanzas enemigas, defendiendo a su capitán hasta el último aliento. Desde las sombras del bosque, Hojas de las Sombras surgió una vez más, dando a los supervivientes un breve respiro para alcanzar el santuario justo cuando las fuerzas de Morathi y Celeborn llegaban al campo. La tormenta rugía sobre los árboles cuando los dos ejércitos se desplegaron. Lluvia, barro y oscuridad envolvían el combate. Los jinetes oscuros y las sombras hostigaban los flancos, mientras las líneas principales intentaban formar. Cuando al fin los estandartes se encontraron, el choque fue devastador. El santuario tembló bajo el peso de los guerreros. Morathi comandaba un ejército vasto, pero Celeborn lideraba a las más feroces hijas de Caín, curtidas en las guerras interminables de Nagaroth. Las primeras en cargar fueron las hermanas del Canto de la Perdición, que se lanzaron contra la falange de los centinelas de Éveras, al mando del príncipe Danor. La línea se quebró, pero Danor sobrevivió y reunió a los suyos, dirigiéndose al santuario donde Corgil y los suyos aguardaban. En los flancos, los carros de Tiranoc destrozaban a una partida de elfos brujos, mientras al este las lanzas gordianas se estrellaban contra las espadas de Joeth, lideradas por el enloquecido Kerrinath. En el centro, Celeborn encabezó una carga que arrasó con toda resistencia, su furia bendecida por Caín mismo. Cuando Morathi alzó las manos para desatar su poder arcano, una sombra surgió tras ella, Hoja de las Sombras. En un instante, el asesino se abalanzó derribando a la reina bruja en el barro. Con fría precisión trazó una línea con su daga sobre el rostro de Morathi, dejando una cicatriz maldita y una marca que jamás iba a sanar. Entonces, desapareció como el humo, dejando atrás de sí a Morathi consumida por la ira. Entre gritos de furia, la hechicera lanzó conjuros contra el caldero de Celeborn, destrozando la estatua de Caín y derribando a su rival en el fango. Celeborn se levantó sola, bañada en sangre y odio, y se abrió paso entre el caos hacia su enemiga. Pero sin la bendición del dios de la mano ensangrentada, su ejército fue finalmente sobrepasado. Corgil, tras haber derrotado al príncipe Danor en un duelo singular, contempló el campo devastado. A su alrededor, los estandartes de Tyrion se alzaban en todas direcciones. El capitán de los Leones Blancos comprendió entonces que la guerra estaba perdida. Morathi había triunfado. Aunque el noble Corgil no logró arrebatar a la hacedora de viuda de las manos de Tyrion, su sacrificio no fue en vano. Su audacia encendió la chispa de la esperanza en la causa del verdadero rey Fénix. Mas cuando Tyrion conoció la traición, su furia fue incontenible. Envió mensajeros y heraldos a todos sus dominios, ordenando a sus ejércitos recorrer las tierras del norte y del oeste en busca del traidor, jurando no descansar hasta ver su cabeza en el altar de Caín.
En esa ausencia de tropas, Malekith aprovechó la oportunidad. Desde las profundidades de Aberlon, donde Arariel había tejido la raíz del mundo, el Rey Fénix conjuró un contraataque devastador. A través de ese sendero viviente transportó ejércitos enteros y convoys de suministros hacia Saferi, llevando la guerra al corazón del dominio de Tyrion. Sin embargo, la resistencia que encontró fue tan temible como cualquiera que hubiera enfrentado. En Saferi se alzaron los Aestyrion, los hijos de Tyrion, fanáticos guerreros que luchaban con un fervor casi divino. El asedio a Teselia se tiñó de fuego y locura cuando la magia desatada consumió a miles de una tormenta de energía pura. El príncipe Quillin, de mente rota pero espíritu indomable, lideró aquel ejército enloquecido. Obligaría a los ciudadanos de Saferi a tomar las armas bajo pena de muerte y los envió al frente como escudos de carne. Miles perecieron y la tierra misma lloró ante la crueldad del hijo de Aenerion. Estos actos abominables quebraron la neutralidad ancestral de los maestros del conocimiento de Joeth. Los sabios de la torre se alzaron por fin, uniendo su poder al de Malekith y Arariel en nombre de la razón y del equilibrio. En otro rincón de Ulthuan, Morathi fue la primera en regresar a Arthor Alin, la capital de su hijo. Allí arrastró al silencioso Corgil a las mazmorras donde aguardó su destino en la oscuridad. Una semana más tarde Tyrion regresó. El horizonte occidental ardía en llamas, pues el león carmesí había incendiado todo Aberlon en su furia. Recordando la traición del capitán, Tyrion desató sobre él una noche de tormento y dolor. Rompió los votos del silencio del león blanco con torturas inimaginables, buscando quebrar su espíritu tanto como su cuerpo. Al amanecer, el rey caído reunió a los prisioneros de Aberlon y uno por uno los ejecutó con su propia mano. Corgil fue el último. Arrastrado hasta el altar de sacrificios, con las piernas reducidas a fragmentos de huesos y tendones, el capitán de los leones blancos levantó su mirada una última vez hacia el rostro de Tyrion. Con voz débil le rogó que viera en qué monstruo se había convertido. Pero el héroe perdido no mostró compasión alguna. Ordenó al príncipe Dalroth que ejecutara la sentencia. Morathi, con su habitual perversidad, ofreció al moribundo capitán una última oportunidad de unirse a ella. Corgil, fiel hasta el fin, rechazó la tentación. Cuando su propia hacha descendió sobre su cuello, ni un solo gemido escapó de sus labios. En aquel mismo instante, muy lejos, la princesa Drana, que había sobrevivido a la emboscada en la mansión, sintió la muerte del capitán como una punzada en el alma. Transmitió la noticia a Malekith con el corazón cargado de dolor. El rey Fénix, sin embargo, no derramó lágrimas, solo expresó decepción por no haber logrado recuperar la hacedora de viudas. Semanas de guerra encarnizada siguieron a la muerte del león blanco. Los pasos entre Saferi y Kotyke retumbaron bajo el choque de espadas y el rugido de hechizos. Las montañas Anuli ardían con la furia de dragones y demonios alados. Mantícoras, quimeras y arpías invocadas por la magia de Morathi descendieron en bandadas sobre los ejércitos del rey Fénix, destrozando incluso los orgullosos jinetes dragón de Caledor. Malekith no era amado por los altos elfos, y muchos lo consideraban un usurpador. Pero bajo el consejo sabio de Teclis, el rey Fénix demostró una prudencia poco común. En vez de destruir a sus opositores, los elevó al rango de generales y los envió al frente. Allí en el fuego de la guerra, o servían fielmente o perecían con honor. A pesar del recelo, su valor no podía negarse. La batalla de Tir Asel, Malekith permaneció solo conteniendo una horda de guerreros kotykianos para permitir la retirada de sus tropas. En Tor Amin lideró a los príncipes dragón en una carga gloriosa que destrozó los flancos del ejército monstruoso de Morathi. Así, una y otra vez los destinos de los hijos de Aenario chocaron bajo el cielo en llamas. Cada duelo entre Malekith y Tyrion estremecía los cimientos del mundo, pero ninguno lograba imponerse. Mientras la guerra se prolongaba, incluso el poder combinado de las tres razas élficas bajo el estandarte del rey Fénix no bastaba para detener la marea de destrucción. En cada batalla Malekith enfrentaba solo dos destinos, la retirada o la derrota. La última de ellas tuvo lugar en las llanuras de Finuval, entre las ruinas carbonizadas de Stor Elian, donde el suelo aún recordaba el rugido de dragones y los gritos de héroes caídos. Allí la guerra habría encontrado su fin si no hubiese sido por la oportuna llegada de los elfos silvanos y sus aliados, los espíritus del bosque. Murieron por millares, sus cuerpos entrelazados con raíces y ramas, ofreciendo sus vidas para que otros pudieran sobrevivir y escapar. En tanto, Teclis, el más sabio de los hijos de Ulthuan, se esforzaba en vano por reunir a las últimas facciones neutrales. Pero muchos príncipes aún se negaban a unirse, cegados por el orgullo o la desesperanza. Incluso el rey de las sombras, Alith Anar de Nagarthail, permaneció en silencio, su arco aún sin decidir a quién servir.
aunque su elección podría decidir el destino de los 10 reinos. Mientras el ejército de Malekith se retiraba en ruina, Teclis se acercó a su hermano de destino, le habló de la única esperanza, desatar el poder del gran vórtice y unir a Malekith con uno de los vientos de la magia, elevándolo a la estatura de los mismísimos dioses para enfrentar a Tyrion y a los poderes oscuros. Pero Malekith ya no era el mismo tirano de Nagaroth, había sufrido demasiado, había ganado el trono de Ulthuan a costa de siglos de sangre y exilio, y no estaba dispuesto a renunciar a él otra vez, ni siquiera por la salvación del mundo. Teclis buscó apoyo en Arariel y Imrik, pero ni la Reina Eterna ni el Señor de los Dragones aprobaban su plan. Mientras las discusiones ardían en los salones de la campaña, una nueva corrupción se extendía como una marea negra, la locura de Caín, que se infiltró incluso en los ejércitos del Rey Fénix. Primero fueron los Druchi, que se entregaron al frenesí asesino, y luego los Asur mismos se volvieron unos contra otros, consumidos por el dios que los había dividido desde el principio. Campamentos enteros ardieron en la traición. Sin opciones, Alariel cedió finalmente ante el consejo de Teclis y Malekith, aunque reticente, y aceptó. Pero en secreto el archimago permitió que la locura siguiera su curso, sabiendo que el caos era el velo que necesitaba para ejecutar el plan que Lileath le había confiado. Teclis no sentía remordimiento, solo una pregunta que la atormentaba. ¿Cuánto faltaba para que su alma fuera tan oscura como la de sus hermanos? Las hordas de Tyrion cercaban la torre de Joeth y los ejércitos de Malekith huyeron hacia el este. Solo el maestro del saber, Finrey, rehusó abandonar la biblioteca eterna, jurando morir entre los volúmenes sagrados de Joeth. Comenzó una carrera desesperada hacia las orillas del mar de los sueños, con la esperanza de alcanzar la flota de Lokhir antes de que Tyrion la alcanzara. Pues cuando los cortacielos surcaron el horizonte, no encontraron rastro alguno del corsario. Con el tiempo agotándose, Alariel tomó personalmente el timón de uno de los barcos voladores, en lugar de dirigirse al oeste, y giró hacia el norte, hacia el valle de Caen, donde las cenizas de Aberlon aún humeaban. Allí esperaba la flota del Señor del Mar, Aisling, anclada entre ruinas. Entretanto, Imrik de Caledor, viendo la aniquilación aproximarse, reunió a sus dragones y se alzó en una última carga heroica para cubrir la retirada. En las llanuras de Saferi, las llamas de los dragones dibujaron un amanecer sangriento. Miles cayeron antes de que el propio Imrik pidiera refuerzos. Malekith respondió enviando a la Guardia del Fuego Sombrío, liderada por el implacable Caradhrian. Aún así, todo parecía perdido, hasta que entre la bruma surgieron velas en el horizonte. Los elfos clamaron en júbilo creyendo ver el negro y rojo de la flota River, pero pronto sus gritos se tornaron en horror. Eran velas azules y blancas, eran las flotas de Aisling. Sobre el mástil de un solitario cortacielos se erguía Alariel, y a su lado el Señor del Mar, con los ojos llenos de redención. Aisling había visto la devastación de Aberlon, y lleno de remordimiento rompió su alianza con Tyrion, comprometiendo su flota a la evacuación de los suyos. Mientras las dunas se teñían de sangre, una vanguardia de silvanos lideradas por el curtido Sceolan sostuvo la línea. Miles de elfos corrieron hacia las aguas heladas, ascendiendo rampas improvisadas y puentes vivientes creados por los propios hombres árboles que se hundían en la arena para sostener a sus hermanos. El rugido de los Astirion resonó como una tormenta en sus espaldas, pero el fuego de dragón se elevó formando una muralla ardiente que cubrió la retirada. Cuando todo hubo terminado, se dice que Malekith fue el último en abandonar las costas de Ulthuan. Allí entre las brasas del amanecer se volvió una última vez para mirar el horizonte, donde la figura de Tyrion ardía como un sol carmesí. Así se miraron los dos hijos de Narion por última vez. La flota de Aisling zarpó hacia el oeste, pero pronto se encontró con la armada de Lokhir, cuyos estandartes lucían ahora los colores de Tyrion. En lugar de enfrentarlos, Lokhir viró hacia la costa, donde su amo lo esperaba. Poco después, el propio Aisling tomó un cortacielos solitario y volvió hacia el enemigo, decidido a cumplir su destino. Ante la mirada de Tyrion, el Señor del Mar se postró en el suelo del Arca Negra y maldijo su nombre. Cuando la espada del león carmesí lo atravesó, la sangre de Aisling bañó la cubierta y el mar rugió. Los cielos se oscurecieron, el aire vibró con furia divina y una ola colosal más alta que la torre de cualquier arca negra se alzó rugiendo. Era la ira de Mazlan, el dios de los mares y las tormentas, vengando la muerte de su campeón. La estratagema de Aisling había tenido éxito. Cuando la ola descendió, la flota de Lokhir Felhert fue aniquilada, y así bajo los truenos del dios del océano, el destino de Ulthuan se selló en las profundidades del mar.
Tan solo 5 naves de la flota de Lokilferger lograron alcanzar la isla de los muertos. 10.000 guerreros desembarcaron en sus costas, pero muchos más yacían hinchados entre las olas. El océano entero era su tumba. Los supervivientes marcharon en 3 columnas hacia el corazón de la isla, donde el aire vibraba con el pulso del gran vórtice. Allí los ejércitos de Malekith en formación majestuosa aguardaban al enemigo. Hileras de guerreros resplandecientes bajo la luz moribunda, dragones y fénix encaramados en riscos y monolitos, y 8 maestros del saber, cada uno sobre un pilar de piedra, canalizando los vientos arcanos en un esfuerzo desesperado por contener el torbellino del mundo. Pero las aguas se abrieron a sus espaldas, y entre la espuma surgió una marea de horrores. Miles de cuerpos muertos, soldados y reyes por igual, emergieron del mar con las marcas de la corrupción divina. A la cabeza marchaban los 5 reyes fénix de antaño, reanimados por la voluntad de Tyrion, portador de la sangre de Caín. Sin táctica ni razón, el león carmesí rugió su desafío y desató la carga frontal que marcaría el fin de una era. El cielo se oscureció con flechas. Araloth de Talins luchaba en el centro de las líneas, su lanza un rayo de esperanza entre la tormenta. A un lado, Morath y sus doncellas tejían fuego negro sobre los muertos, y al otro Imrik descendía montando en su dragón, guiando a los caballeros de Caledor contra los corsarios de Felhert. En respuesta, hidras rugieron y enroscaron en las líneas élficas, arrancando columnas enteras de la tierra. El flanco occidental ardió en caos, mientras al este los guerreros Kontiki del príncipe Dalroth se lanzaban contra las defensas de Arariel, quien se erguía sobre la tumba de su antepasada, la reina eterna, Riaya, su poder floreciendo como la primavera en medio de la muerte. A su alrededor los elfos silvanos de Morlana resistían con arcos de tejo y cantos de guerra antiguos como el bosque. En el fragor, la princesa Drana encontró a su hermano Dalroth enloqueció por la sangre y lo enfrentó sin temor. Decidida a vengar la muerte de Corgil, sus gritos resonaron entre relámpagos de magia oscura, pero la intervención de Morathi quebró su hechizo. Los zarcillos arcanos se volvieron contra ella y su cuerpo cayó entre las sombras. Dalroth, por un instante lúcido, contempló el cadáver de su hermana. La locura volvió a reclamarlo. Escupió sobre ella y se lanzó nuevamente al combate. En los cielos, arpías y mantícoras chocaban con los jinetes de halcón de guerra, mientras Teclis y los suyos luchaban por mantener el equilibrio del vórtice. 2 años de preparación se desmoronaban en segundos. Una sola distracción, la visión del ejército no muerto de Tyrion, emergiendo del mar, bastó para romper la concentración del archimago. Los vientos de la magia rugieron sin control, el metal transformó en oro a los guardias del Fénix, y el cielo arrasó relámpagos que redujeron a ceniza a los arqueros Contiki. Desde lo alto, Alizarnar, el rey de las sombras, observaba la masacre. Su corazón oscilaba entre el odio y la piedad, entre la justicia y la venganza, y rezaba a Lileath en busca de guía. En el centro del torbellino, Malekith se alzaba, pues ya no era una sombra vengativa, sino un rey verdadero luchando entre sus hijos y enemigos. Los reyes fénix no muertos abalanzaron sobre él con ojos vacíos y cuerpos corroídos por la magia de Tyrion. Pero el rey brujo se enfrentó. Una carcajada resonó en el campo tan potente que los muertos titubearon. Con voz de trueno, Malekith los desafió. Rendid vuestro odio, oh reyes de Ulthuan, pues vuestro trono pertenece al legítimo heredero de Aenarion. Y entonces ocurrió lo imposible. Los reyes fénix se disolvieron en una explosión invisible, liberando su esencia en una llamarada de oro y azul. De la espada de Malekith brotó fuego, y de ese fuego surgió Finubar el navegante, envuelto en resplandor. Su luz cegadora atravesó las líneas enemigas. 9 veces más brilló la espada del rey fénix, y en cada estallido se alzaron los espectros de los antiguos monarcas élficos. Uno por uno, los reyes fénix de todas las eras se regresaron, su gloria reanimando para la última batalla. Solo Aenarion el defensor permaneció ausente, en paz con su condena. Viéndolos luchar a su lado, los elfos comprendieron al fin la verdad. Por primera vez en milenios, altos elfos, elfos oscuros y silvanos combatieron juntos, aceptando el reinado del rey Malekith. La causa se unificó y el mundo tembló con su grito. Morathi, al presenciarlo, sintió por un instante el temblor de la duda. Pero bastó mirar el rostro de Tyrion. Con desesperación invocó la ilusión del mismísimo Aenarion, enviando su espectro contra Malekith. Pero Bel-Shanar, otro rey fénix resucitado, se alzó desde un pilar de luz para interceptar el ataque. Los 2 espectros se consumieron en una única llamarada que devoró el aire. Así se salvó Malekith de la muerte, y Bel-Shanar, en su última mirada, no mostró ni compasión ni pesar.
Fue entonces que el rey Fénix lanzó su hechizo final. El aire tembló, las ondas de su poder se extendieron por toda la isla, donde tocaban los espíritus de los elfos muertos desde las eras del alba se corporizaron. En ese instante, fuera del tiempo, todas las eras de Ulthuan se unieron. Héroes antiguos, guardianes olvidados y campeones sin nombres, todos acudieron. La isla entera se convirtió en una visión viva de la historia élfica, una batalla que abarcaba los milenios. Desde su altura, Alizanar contempló los espíritus de sus propios antepasados, incluso aquellos que él mismo había matado. Lágrimas rodaron por su rostro ennegrecido, y por fin descendió al campo de batalla. El rey de las sombras había escogido su bando. El combate rugía con fuerza divina. Entre los cuerpos caídos y los héroes resucitados, Corgin, el León Blanco, decapitó al príncipe Dalroth sin siquiera reconocerlo. Los corsarios de Felger fueron arrasados por los espectros élficos. Pero Teclis, horrorizado, comprendió lo que Malekith había hecho. Su hechizo había roto todo equilibrio. Los vientos de la magia se liberaron del vórtice. El primero en escapar fue Gur, el viento de las bestias, que se arremolinó en el cielo y tomó forma de una gigantesca quimera, cuyo rugido estremeció los cimientos de la isla antes de volar hacia el oeste, buscando un nuevo huésped. Tyrion lo vio y supo con la claridad del odio absoluto que debía matar a su hermano, y a Teclis para sellar su victoria. Cuando Malhandir, el león carmesí, se lanzó al galope atravesando falanges de héroes como una sombra de muerte, ninguna espada, ninguna plegaria pudo detenerlo. El antiguo rey Fénix, Morvael, intentó bloquearle el paso, pero el hacedor de viudas lo atravesó, disolviendo en fragmentos de luz dorada. Con su caída los espectros comenzaron a desvanecerse. Tyrion cargó directamente contra Teclis. El relámpago de Malekith cruzó el aire, pero la espada del león carmesí absorbió la descarga. El fuego del Fénix no le detuvo, pues era la muerte encarnada. Y entonces la ironía de los dioses se manifestó. Malhandir, el corcel de Tyrion, descendiente del sagrado Corhandir, se rebeló. En un instante final, cuando la espada de Caín debía caer, el caballo se encabritó arrojando a su jinete al suelo. Tyrion se incorporó de un salto con la furia ardiente en sus venas. El león carmesí rugía en su interior mientras blandía su espada, buscando con ojos enloquecidos al corcel que lo había traicionado. Pero no hubo rendición ni vacilación. El príncipe maldito se lanzó hacia su hermano, decidido a acabar con la última chispa de luz que le quedaba en su estirpe. El rugido de Seraphon, el dragón de Malekith, rasgó los cielos. Sus garras desgarraron la espalda de Tyrion, pero antes de que el golpe fatal pudiera sellar su destino, Morathi alzó la voz, un grito que era mitad advertencia y mitad hechizo, y lanzó un rayo de energía pura. El dragón se precipitó al suelo, envuelto en fuego negro, y Malekith cayó con él envuelto en llamas doradas. Allí entre el estruendo del mar y el rugir del gran vórtice que se desmoronaba, los dos avatares divinos se enfrentaron por el alma de su pueblo. Los testigos juraron haber visto reflejadas en las nubes rasgadas por los relámpagos dos formas colosales luchando más allá de lo mortal, una figura enmascarada envuelta en fuego sagrado, y la otra, una bestia rugiente cuyas manos goteaban sangre y cuyo rostro era una máscara de furia. Nada en el lenguaje de los hombres o de los elfos podría describir aquel combate. Las palabras eran demasiado frágiles para contener semejante furia. Las espadas chocaron con una cadencia que hacía temblar la tierra. Cada golpe era un trueno y cada estocada una llamarada divina. Malekith, el rey Fénix, perdió el uso de su brazo izquierdo, hecho pedazos por un tajo rozante. Tyrion, el avatar de Cain, sintió su mandíbula quebrarse bajo el filo de Asuryath, y su sangre se chisporroteó sobre el suelo ardiente. Durante largos minutos, o quizás horas, o quizás siglos, los hermanos rugieron luchando entre sí como encarnaciones del fuego y la sombra, mientras el vórtice se partía en espasmos de energía pura. Los ejércitos de los muertos comenzaron a desvanecerse, sus almas arrastradas hacia la nada. Entre ellos, la princesa Istrana fue la última en desvanecerse. Antes de desaparecer, tensó su arco una última vez, y su flecha silbó como un canto fúnebre al atravesar el pecho de Lokil Felger, salvando así la vida de Imrik. El príncipe caledoniano apenas tuvo tiempo de ver a su salvadora disiparse por el viento, y en su corazón floreció un remordimiento que nunca la abandonaría. Desde lo alto del risco, Morathi observaba el duelo. En su rostro no había amor ni compasión, solo un brillo antiguo de posesión y ambición. Veía a su amante, el hijo que había traído al mundo, enfrentarse a su propio hermano. Y en su corazón, que alguna vez tuvo ternura, solo quedaba ya la oscuridad. Malekith se agotaba, la chispa de Asurian en su interior menguaba consumida para sostenerlo en un último instante.
Sabía que la llama divina se extinguiría pronto, y con ella su vida, pero también sabía que jamás volvería a caer derrotado. En su interior ardía la determinación de 1000 derrotas pasadas. Apretando los dientes, reunió hasta la última gota de su fuerza inmortal y atacó. Con un rugido descargó a Suryaz en una ráfaga cegadora de fuego azul. Pero Tyrion era aún más rápido. Con un giro imposible, el hacedor de viudas chocó con el acero sagrado y lo destrozó. El sonido fue como el llanto de una estrella muriendo. El arma del rey Fénix se hizo añicos, sus fragmentos ardiendo un instante antes de disiparse en la absoluta nada. Desarmado, cubierto de sangre y ceniza, Malekith cayó de rodillas. Escupió sangre y levantó la vista hacia su hermano, que se acercaba con una sonrisa rota, la locura brillando en sus ojos. Desde lo alto, Morathi reía. Su risa era la de una diosa cruel y resonaba sobre el campo como un canto blasfemo. Tyrion alzó la espada. El golpe final, el destino de los elfos, todo pendía sobre esa cabeza. Pero entonces, una cuerda de arco cantó. El sonido fue leve, pero más poderoso que cualquier rugido. Tyrion se giró justo cuando una flecha surcó el aire encontrando el punto débil de la armadura, la grieta que Imric había abierto tiempo atrás. El proyectil se hundió en su corazón oscuro. Por un instante, el avatar de Caín pareció dudar. El fuego carmesí de sus ojos se apagó, y en su lugar brotó la mirada clara del antiguo Tyrion, el héroe de Ulthuan. Comprendió lo que había hecho, y una lágrima recorrió su mejilla ensangrentada. Entonces cayó silencioso, con la dignidad de un dios caído. Morathi quedó muda. Sus labios se abrieron, pero ningún sonido salió. El tiempo pareció detenerse. Luego una segunda flecha surcó el aire, rápida y silenciosa como un suspiro. Golpeó a Malekith en la espalda. El rey Fénix estremeció y su cuerpo cayó sobre el de su hermano. Dos enemigos, finalmente unidos en la muerte. Entonces Morathi gritó. No fue un grito mortal, sino el aullido primigenio de algo que había existido desde antes de la creación. Era el dolor de una madre, el lamento de una hechicera, la rabia de un espíritu inmortal al que el destino había arrancado todo lo que amaba. Ese grito cruzó los cielos y desgarró la realidad misma. El vórtice tembló, las aguas se alzaron y el continente entero comenzó a morir. Desde la oscuridad del lejano 40.000 hasta los reinos donde Sigmar va. Traiciones, batallas, sangre y memoria, todo está aquí en la gran historia. Desde la oscuridad del lejano 40.000 hasta los reinos donde Sigmar va. Traiciones, batallas, sangre y memoria, todo está aquí en la gran historia. Si el lore te llama y el deber no falla,